Buenas tardes. En primer lugar, nos queremos presentar. Pertenecemos al Liceo número 3 de Florida, un liceo que funciona desde el año 1995 en el barrio Piedra Alta de la capital departamental. Atendemos a 426 estudiantes de ciclo básico de origen socioeconómico y cultural diverso. Los chicos se distribuyen en 2 turnos, en 17 grupos y 78 docentes están a su cargo. Desde el año 2016 pertenecemos a la Red Global de Aprendizajes, una iniciativa que reúne a 700 centros educativos del país que apuestan a que los jóvenes aprendan haciendo, fomentando el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico, el carácter, la comunicación, la colaboración y la ciudadanía. Queremos o pretendemos ser una institución integradora, en donde todos, todas y cada uno de los adolescentes tengan su lugar y sean atendidos de acuerdo a sus necesidades. Desde hace algunos años están asistiendo chicos con alguna discapacidad o con alguna capacidad diferente, y es por ese motivo que hoy estamos en este proyecto. ¿Qué hicimos? Para abordar el proyecto piloto hacia escuelas inclusivas, formamos un equipo de trabajo numeroso con docentes y personal no docente que se acercaron voluntariamente con el objetivo de mejorar la inclusión de todo el estudiantado a través del bienestar y el disfrute, favoreciendo su protagonismo. Comenzamos por identificar a la población estudiantil más vulnerable o en riesgo de desvinculación o rezago. Consultamos la información de las trayectorias del estudiantado, conversamos con el equipo docente, adscriptos, adscriptas y orientadora pedagógica. De esta investigación seleccionamos un grupo de 25 estudiantes con algunas de las siguientes características: trastornos de ansiedad, TEA, dificultades de socialización, dificultades conductuales, escaso o nulo apoyo familiar, estudiantes destacados que no sociabilizan. Posteriormente, se elaboró una encuesta online, anónima, con el objetivo de conocer las emociones y sentimientos de los y las estudiantes en relación al liceo, a las personas adultas y a los pares, con quienes comparten su diario vivir, aprovechando este ejercicio para detenernos, reflexionar, mirar y mirarnos. Se clasificaron las respuestas en torno a 3 categorías de información: información contextual del estudiante, las relativas al factor institucional y una dimensión subjetiva relativa al vínculo con pares y docentes. Sobre este último, uno de los hallazgos que permitió revelar la encuesta fue que para este grupo de estudiantes lo que más le molestaba en el liceo eran las burlas, y que cuando se sentían mal recurrían en primer lugar a un par, luego la figura de la persona en la adscripción y luego el docente. ¿Cuáles fueron los desafíos? En base a lo indagado, nos propusimos realizar actividades con grupos seleccionados. Realizamos 2 talleres para trabajar la dimensión emocional a partir de un fragmento de la película Nemo, que refiere al valor del trabajo cooperativo para superar obstáculos. Se buscó reflexionar sobre el respeto mutuo, tolerancia, compañerismo, colaboración y organización grupal. Los talleres fueron planificados en equipo, con la colaboración entre docentes de diferentes niveles, asignaturas, así como de la adscripción. Para la observación, se elaboró una pauta y una planilla que nos permitió observar la dinámica en grupo, prestando atención al nivel de atención, a la participación,
al diálogo y escucha entre pares. A partir de la reflexión que se dio en grupos más pequeños, se elaboraron carteles con el objetivo de sintetizar la reflexión en una idea fuerza. Luego fueron exhibidos en los pasillos del liceo. Reconocemos que la comunidad y la familia son claves. Para involucrarlas, organizamos una olimpiada a nivel de calle, lo que permite al liceo salir al barrio, a la comunidad y mostrarle lo que pueden hacer los y las estudiantes. Para esta actividad se eligieron temas, personajes y culturas. La actividad se despliega a través del trabajo en equipo colaborativo, también con madres y padres que colaboraron en la organización y en el desarrollo de las actividades. Se observaron los vínculos y los niveles de integración, especialmente en aquellos que habíamos priorizado. Se observó una gran integración. La actividad tuvo cobertura en prensa, lo que permitió escuchar las voces de algunas familias que manifestaron sentirse muy felices de participar apoyando a sus hijos e hijas. Y bueno, acá estamos apoyando a nuestros hijos y bueno, creyendo en esta educación que es integral, no solamente la educación que tiene que ver con lo curricular, sino que fomentando el trabajo en equipo, ¿verdad? Que es tan importante en este momento. Bueno, encontrándome con exalumnos, porque soy maestra, así que algunos de los chiquilines fueron alumnos míos en quinto y sexto, con madres, bueno, que ya conocía, y bueno, creyendo que en este vínculo de la institución y la familia es fundamental para los chiquilines. En relación al impacto que produjo, podemos señalar que hubo una alta participación en el proyecto que expresó un interés y un compromiso genuino por buscar mejorar el centro educativo. Además, se trabajó en forma colaborativa y constructivamente para llevar adelante los diversos ejercicios que se plantearon en el proyecto piloto. Miembros del equipo también manifestaron que la experiencia redundó en un crecimiento personal. Además, nos permitió realizar un proceso muy rico de indagación, reflexión, intercambio y acción, no solo como equipo coordinador, sino también porque involucró a estudiantes, docentes y familia. Contribuyó a sistematizar prácticas que ya se venían desarrollando en la institución. Además, la experiencia nos generó expectativas de lo que se sembró pueda servir de multiplicador para otros cambios en el centro. Sin lugar a dudas, como decía Rita, la experiencia vivida nos generó expectativas y sin dudas nos generó aprendizajes, de esos que nacen desde las emociones, que nacen desde los sentires. ¿Qué aprendimos desde esos sentires? Aprendimos a conocernos y reconocer nuestras capacidades individuales, capacidades que se vieron potenciadas desde la colaboración generosa y voluntaria. Aprendimos a organizarnos, a distribuir tareas para hacer posible una verdadera construcción colectiva. Aprendimos que se trata de un camino, que somos parte de él, que somos semilla y que seguiremos transitándolo para multiplicar así acciones inclusivas.